acá, estos libros de acá, eh, estos libros de poesía han sido publicados en octubre de este año y también van a estar en el stand del Perú en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, en la que nuestro país es invitado de honor y que se realizará en noviembre de este año, ¿no? En noviembre, a fines de noviembre de este año. Al mismo tiempo, será motivo de lectura de poesía en esta importante feria, en la que nuestro poeta es parte de la comitiva oficial de escritores peruanos. Para Hipocampo Editores realmente es un honor tenerlo aquí presente y un orgullo tenerlo como poeta y como amigo. En esta reunión voy a presentar, está el autor Antonio Sillonis de la Guerra, Eva Valero de la Universidad de Alicante, Bahira Abdulatif de la Universidad de Ávila, Roger Bernardoni, Universidad de Pisa, Jonathan Mostacero, filósofo, crítico y escritor peruano, y el editor Teófilo Gutiérrez. Antes, vamos a comenzar entonces con unos breves datos sobre Antonio Sillonis de la Guerra. La fértil producción del poeta de la generación del 68 se inicia con después de caminar cierto tiempo hacia el este, en Lima de 1971, con el premio Poeta Joven del Perú. Una noche en el Caballo de Troya de Madrid en 1987, el cual le otorgó un premio extraordinario de poesía iberoamericana de 1985. Aparte de estos poemarios, y ha escrito en más de 5 décadas dedicadas completamente a la poesía. Vamos a comenzar entonces con los comentarios que tienen acerca de estos dos libros recientes que han salido con Jonathan Mostacero Castillo. Voy a leer una breve reseña acerca de él. Él es egresado de filosofía en la Universidad Nacional Federico Villarreal y ha publicado el poemario Flores Nocturnas de Fantasía con Hipocampo también en el 2018. A 3 artículos suyos se hallan en el libro Homenaje Sillonis, Valoración y Trascendencia, también en el 2020, publicado con Hipocampo. Actualmente estudia la maestría de literatura peruana y latinoamericana de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Le doy el paso, por favor, adelante. Muchísimas gracias. ¿Se me logra escuchar? Sí, perfecto, ¿no? Muy bien. Eh, una vez más, mil gracias a Hipocampo Editores, al maestro Antonio Sillonis, a nuestros invitados, catedráticos importantes, para esta introducción o esta breve reseña sobre la nueva obra publicada de Antonio Sillonis. Vemos que Antonio Sillonis es un poeta sumamente prolífico esta última década, ¿no? Tiene prácticamente los últimos años un libro por año, ¿no? Eso me parece que habla bastante, bastante bien y hay como una suerte de, no sé si podríamos llamar renacer poético, porque siempre estaba escribiendo eh, el maestro Antonio Sillonis, pero el planteamiento trascendental que tiene su obra ha adquirido mucha fuerza y me parece que de forma afortunada y de forma necesaria tiene una relevancia cada vez más grande en el panorama peruano. Esto pues tiende a tener este punto álgido con pues el reconocimiento del Premio Nacional de Poesía, ¿no? Que ya se le ha otorgado. Totalmente merecido al maestro. Bueno, entonces voy a dar paso a un breve texto, bueno, un poco no tan breve, sobre una reseña acerca de estos dos libros de poesía de Antonio Sillonis. Lo he titulado Dialéctica y Humanidad Lírica, comentarios sobre quién sabe qué y llover sobre mojado de Antonio Sillonis. Comienzo a leer.
La poética de Antonio Sillonis ha sedimentado una importante visión ecuménica a lo largo de los años. Dado a conocer al mundo literario con el Premio Poeta Joven del Perú de 1970 por su segundo libro, Después de caminar cierto tiempo hacia el este, la lírica de Sillonis no ha hecho más que seguir un depurado derrotero estético sin perder su interés por la temática social, móvil fundamental de su obra. La última década ha sido especialmente prolífica para el poeta, ya que las publicaciones de Victoriosos Vencidos, Lima 2016, Usina de Dolor, Lima igualmente 2018, Tríptico de las Furias 2019 y Versión del Octorongo del mismo año, sumadas a las recopilaciones Heredades del Tiempo, Buenos Aires 2012 y Opus Est Poesía Completa de 1965 a 1916, en 4 volúmenes editados por el sello Hipocampo, que sucedió en Lima el año 2016, han permitido la contemplación de un trabajo lírico integral vinculado a una permanente ética y enfoque del mundo dialéctico. A la publicación del año anterior, Monumento a los Escombros, del 2020, se suman los actuales libros Quién sabe qué y Llover sobre mojado, 2021, Hipocampo Editores, obviamente. Quién sabe qué, al igual que Llover sobre mojado, agrupa 2 poemarios, entonces estamos ante 4 poemarios, ¿no? Los libros, ¿sí? Hay que tener bastante en cuenta esto. Posee una temática propositiva en el contexto mundial de la pandemia y a la vez expone las grandes miserias y devaneos del poder político. El primer poemario, A ver qué hacer, parece ser una secuencia lógica de Monumento a los Escombros. La sección Dominaciones es interesante a la manera de un análisis de los artilugios utilizados por el poder político para trastocar los ideales populares. Cuestión muy particular en la reciente historia peruana. Cito: el comercio, la prensa, la república, ¿cuántos votos nos hacen falta para torcer las elecciones? Dominación múltiple. ¿No? Indigencia, por otro lado, muestra desde un tono testimonial a ese otro que se vulnera e ignora del discurso histórico habitual. Sujeto que se pregunta sobre la naturaleza de la violencia y cuestiona los ideales burgueses. Cito: ¿qué existencia sin vida alguna y qué vidas con una existencia mísera? De la primera indigencia. O, y ahora mi hipoteca vence cuando carezco ya de todo. A mí me hipotecaron sin haber sido nunca dueño yo de nada. Octava indigencia. Confinamiento es, por otra parte, la sección más original y, a juicio propio, emotiva del poemario. La resistencia ante la catástrofe de la pandemia es divisada desde una perspectiva social, ya que es también una resistencia ante el despotismo del poder. La solidaridad universal que expresan estos poemas recuerdan al Vallejo de España, aparta de mí este cáliz, pero de un carácter más testimonial y de remembranza histórica, ¿no? Que esta cuestión histórica es una temática muy usual en la poesía de Antonio Sillonis, que vale decir, conserva una suerte de ética poética y un estilo que se ha ido depurando a través de los años, pero siempre ha sido muy fiel a sus ideales, a sus consignas poéticas, estéticas, políticas. Entonces eso me parece que hay una concordancia, ¿no? Que es bastante valorable, ¿no? Bastante valorable en ese sentido. Se resalta el tópico del paso del tiempo y la meditación sobre la ancianidad, como en su anterior obra. Puede resaltarse el confinamiento 2. Si sufres y padeces, aguanta cuanto puedas. Algunos versos interesantes allí, por ejemplo. O el 4. Mientras escribo, leo o canto solo, van quedando unos recuerdos entre los olvidos siempre, tal vez de unos parientes o viejos amigos nuestros. Y el 7. Seguimos confinados todos, en una cuarentena interminable en nuestras casas, en medio de la peste, lejos.
de cuántos hospitales hoy no son inhóspitos. En el poemario, probablemente es improbable, se atisba un poderoso tono existencial, donde la temática principal es el paso del tiempo. Lo filosófico de este apartado se presenta desde las escenas cotidianas. Existe también algunas de carácter histórico. Es destacable el poema 4, pues quizá el tiempo no sea ya más que este solo día, quizá este instante solo. Es una prueba de ello, ¿no? Aquí. También son llamativas las alusiones a cómo el tiempo permite el movimiento del mundo, ¿no? Tomándolo de repente en una cuestión aristotélica, supralunar, ¿no? Los astros, ¿no? Hay un poema donde se refiere al Big Bang, ¿no? Agujeros negros, ¿no? Y el sublunar, ¿no? Que está relacionado a las dinámicas sociales. Eso me parece muy interesante porque esta dinámica es constante, ¿no? Hay cierta temática cósmica que tiene esta contraparte, pues que es ya usual en Sillonis, la temática social, ¿no? Entonces, resulta interesante cómo se va jugando, ¿no? A suerte de una cuestión para al final confluir en un todo. Este movimiento se interpreta como la destrucción, pues implica la corrupción de la materia y la decadencia de una época, ¿no? En el poema 10 destaca con precisión las anteriores ideas y enfatiza el drama de la indigencia, porque el agujero negro que había remitido en el poema, uno de los poemas anteriores, ¿no? Porque el agujero de la pobreza humana, de la que no se sale nunca, hay otros pozos a su vez tan hondos que no se llenan de penumbras. Se acentúa además el uso de las paradojas filosóficas utilizadas en el poema 17, por ejemplo. Todo podría ser así como es y a la vez no ser, porque nada es posible sin haber nacido de lo existente o de lo inexistente, además de un tono evocativo y proverbial que remite a la tradición clásica, que si por ejemplo se indaga un poco en la obra poética del maestro Sillonis, se verá que hay una suerte pues de substrato relacionado a la tradición clásica, ¿no? Que es permanente. Esto también es una temática usual en la poética de Sillonis, el diálogo con la tradición, ¿no? Hay una riquísima intertextualidad, ¿no? Eh, que pues también resulta una suerte de evaluación histórica, porque luego pues esta tradición histórica es puesta a una crítica, ¿no? A una crítica desde la perspectiva política, desde una perspectiva social, ¿no? Que eso hace propia pues esta visión de la poesía dialéctica, esta visión de la poesía también tomada desde una perspectiva materialista, pero igualmente desde una perspectiva humana, ¿no? Humanitaria en ese sentido. Entonces eso también resulta interesante. En cuanto al último poema, y no la toque tú llamas Adán, y no la toques tú llamas Adán, en el que se alude al símbolo de la rosa de Martín Adán. Martín Adán es un famosísimo poeta peruano, uno de los más grandes que ha tenido, pues, es la literatura peruana, junto a Vallejo, obviamente, ¿no? Que es muchísimo más conocido, Eguren, ¿no? Eh, entonces hay una especie de diálogo, ¿no? Bastante llamativo, ¿no? A juicio personal, ¿no? Aquí probablemente, tal vez haciendo una especie de suposición, ¿no? Siempre los críticos también juegan a las suposiciones, ¿no? Eh, la belleza expresada, ¿no? Es una especie de diálogo con Adán. La belleza expresada debe ser concebida en un plano real, ¿no? Más no idealizado, más no metafísico, que por ejemplo es usual en Travesía de Extramares, una de las obras capitales de Martín Adán, ¿no? Esos sonetos barrocos, ¿no? Sumamente pues infalibles, ¿no? ¿No? Entonces, parece que hay una suerte de crítica estética, ¿no? Y también hay una especie de confluencia, ¿no? De deseo, al igual que Adán, Sionis, indagar por la belleza, pero esta belleza
puesta, ¿no?, en un plano real, en un plano material, ¿no? Entonces, tomar esta rosa mística y situarla en la realidad. Tal vez es una interpretación muy particular. Probablemente me estoy equivocando. Que siempre son así, Martín, cada una de las rosas, que son como las cosas. ¿No? Eso también es hay una paráfrasis, hay un parafraseo, Martín Haddam, que me parece sumamente ingenioso, ¿no? Así, en los mencionados poemarios del libro, es observable un desarrollo ontológico desde una perspectiva materialista, de dialéctica marxista, sin eludir a matices que remiten a lo cosmológico, con un remanente eh, estilo clásico usual en el poeta. En el último poeta, ¿no? Recordemos que Sionis comienza pues con la vanguardia, ¿no? En ese sentido, ¿no? Un neovanguardismo, ¿no?, por decirlo de alguna forma, ¿no? Es el nombre que se le ha puesto. Estos detalles, acompañados del constante diálogo con la tradición poética y la revisión histórica de la peruanidad, dotan a esta obra de múltiples matices y poderosos elementos a desentrañar. Voy a tratar de ser un poco más breve para rápidamente ver algunas cuestiones sobre el siguiente libro, que tenemos que reseñar 2 libros, ¿no? En cuanto al libro Llover sobre mojado, la vertiente humanitaria y recensora del totalitarismo se acentúa. El primer poemario, Llover sobre mojado, reincide en las ideas de la poesía última de Sionis, denuncia de la corrupción estatal, crítica del poder y noción humanitaria. Sin embargo, el estilo del poeta se presenta cada vez más narrativo. Parece ser que esta tendencia se relaciona con los fines de hacer explícita las consecuencias de la tiranía del sistema neoliberal. El yo poético, desde la vejez, observa un mundo enrarecido a través de una ventana donde muchos sucesos han acaecido, más el estado de despotismo e iniquidad se perpetúa, ¿no? O sea, todo cambia, más hay una suerte de establishment que se mantiene. Me parece una idea sumamente importante porque la poesía de Sionis es dialéctica y lo que se critica es algo que no lo es, ¿no? Hay una permanencia, vamos a llamarlo así, parmenidia, ¿no?, resuelta a una iniquidad, ¿no?, que está relacionada al poder, que visto desde la perspectiva poética, dialéctica, es, ¿no?, eh, necesaria de, pues, de una constante crítica, ¿no?, una crítica poética, una crítica lírica, ¿no? Por el contrario, el modus dialéctico que propugna el poeta no se ajusta a la inmovilidad amparada por los que detentan el poder, ¿no? En el poema 4 en el poema 4 se exhiben algunas de las anteriores consideraciones bajo la contemplación de una España en crisis, que invita a meditar sobre la peor condición actual de sus antiguas colonias. Cito: si así gobierna España sus propios territorios hoy, imaginen entonces lo que serían antes sus colonias, o el trato que reciben ellas tras su independencia ahora, ¿no? Es una suerte de ironía. En el poema 7 se distingue una nostalgia de la patria desde una visión del exilio, que hacen percibirla como un tópico permanente en el libro, ¿no? Esta suerte de la nostalgia es muy propia en este libro, en este segundo libro. Cuando me olvido de mi patria es cuando más la siento, porque está alrededor de mí en el aire de cada bocacalle. Los vacíos conceptuales del liberalismo son expuestos en el poema 9, en el que términos como libertad de expresión y democracia se presentan a la manera de abstracciones adulteradas por intereses económicos y políticos, ¿no? O sea, los términos, las abstracciones son utilizadas pues al libre albedrío, ¿no?, de los que detentan el poder de alguna forma, ¿no? Los conceptos van cambiando ya que resultan vacíos, ¿no? A su vez, en el poemario, al igual que en la buena parte de la lírica de Sionis, puede percibirse el campo figurativo de la antítesis, ¿no? Tomando pues esta suerte de teoría, ¿no?, de los campos figurativos de Arduino, en el cual se trabaja ya, que en el poema 11 es ejecutado para subrayar las contradicciones internas del Perú manifestadas en lo social y lo económico. Porque lo mismo es ser acá un hombre pobre que un pobre hombre, en el país donde nací,
entre la muerte de la vida hacia la vida de la muerte. Posteriormente, una de las piezas líricas más logradas de este primer poemario es el poema 18, en el cual describe el horror de la dictadura bajo la metáfora del pastoreo. Todos los periódicos, todas las emisoras por la radio, todos los canales de televisión se dedicaron a llevar el rebaño de las masas al horror. Bueno, por la historia reciente del Perú, creo que los que de repente oigan esta charla, ¿no?, entenderán a qué se está refiriendo de forma muy metafórica el maestro Sillonis, ¿no? Por otro lado, los poemas 22 y 23 recuerdan las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta, mientras que el 25 critica a la misma izquierda por su falta de perspectiva dialéctica y estancamiento en una suerte de corrupción y envilecimiento, producto de su dogmatismo, ¿no? La poesía entendida para Sillonis se ha concebido para contar la verdad, y en este sentido, este poemario se convierte en un contundente alegato y moral que cuestiona hasta los fines últimos del arte, como lo haría Platón en su República, por ejemplo. Tomar un referente muy clásico. El último poemario, titulado Podríamos seguir, continúa las mencionadas reflexiones al punto de convertirse en una suerte de yo acuso de Solá, ¿no?, una cuestión así muy dada, ¿no?, es una referencia muy clara, aplicado a las diversas instituciones estatales. La crítica incide en la represión policial, del poema 11, por ejemplo, y los abusos del clero, el poema 13. Puede destacarse los poemas 16 y 18, ¿no?, en ese sentido. En ellos se observa el eterno sortilegio de la circularidad, atrapado por el poder, que anhela perpetuarse al impedir el natural fluir vital e incluso la posibilidad de la existencia. Cito: sujétenme la llama por un momento, que me voy con el perro en busca de un pan que ya no queda y de cualquier periódico a ver de hoy en que nos miente. Y también la cita: porque es lo mismo ser un pobre hombre que un hombre pobre. Este verso es curioso, es utilizado también en el poema 11 del poemario precedente, ¿no? Hay una reincidencia allí, ¿no? Es una suerte de idea profunda que se repite constantemente. Eso es llamativo. En suma, para acabar, se está ante dos libros que resultan de un encomiable ingenio en sus planteamientos filosóficos y dialécticos, donde la noción de la poiesis demanda revisar los puntos ciegos del liberalismo político e incluso los convencionales planteamientos estéticos. En ese sentido, la poiesis se sitúa como un acto público, ¿no?, y crítico, ¿no?, además de estético, que sobrepase la esfera pues ligada a la estética, ¿no?, en ese sentido. La poética de Sillonis reafirma nuevamente su posición ética en la reivindicación de una humanidad lírica. Muchas gracias. Muchas gracias, Jonathan. Ahora vamos a dar el pase a Rodja Bernardoni, espero haber pronunciado bien su nombre. Él se licencia en literatura hispanoamericana en la Universidad de Siena, Italia. En 2005 se especializa en el máster de traducción literaria de la misma universidad. En 2010 se doctora en letras modernas en la Universidad de Pisa, con una tesis sobre la violencia en la literatura contemporánea en el Perú. A partir del 2008 es miembro del CISAI, Centro Interdepartamental de Estudios sobre América Indígena de la Universidad de Siena, confluido a partir del 2015 en el CISAP, Centro Interdepartamental de Estudios sobre América Pluriversal de la Universidad de Cagliari. Ha sido profesor contratado de literatura de traducción literaria y ensayística en la Universidad de Pisa. Es traductor y editor de algunos cuentos y novelas de Luisa Valenzuela, Óscar Colchado Lucio y de una traducción para la editorial Adelphi de la selección de ensayos de Jorge Luis Borges, de próxima publicación. Es autor de artículos, reseñas y de la monografía El demonio andino,
Arguedas en la obra de Vargas Llosa publicada en el 2016 por la editorial Horizonte. Le doy el pase, doctor. Adelante. Buenas tardes, ¿me escucháis todos? Sí, muy bien. Agradezco mucho a todos vosotros y a la editorial Hipocampo para la invitación y intentaré ser muy breve. Me gustaría hablar más que como académico, como lector de poesía. Mm, Creo que la publicación de estos dos poemarios, 4 poemarios, para ser exacto, de Antonio Sillones es un acontecimiento que habría que celebrar por todos los que creen que la poesía en estos tiempos tan sombríos como los que estamos viviendo es una necesidad absoluta. Creo que más allá de cada intento de clasificación generacional o geográfica, al leer los poemas de Sillones nos encontramos frente a una poesía universal, a una grande poesía, que conversando con y alimentándose de todas las culturas, de todas las tradiciones, perdón, literarias, sea americanas que europeas, nos enfrenta con los aspectos más desgarradores y más urgentes de nuestra realidad, de nuestro mundo. Como dijo mi maestro, Antonio Melis, al leer las poesías de Antonio Sillones nos encontramos con una vuelta a la poesía interhumana del que hablaba Vallejo, que es digamos, uno de los interlocutores más recurrentes en la obra de Sillones, ¿no? Yo conocí a Sillones en mi época de estudiante en la Universidad de Siena, cuando el profesor Melis nos hacía conocer las distintas e infinitas voces de la literatura hispanoamericana, en ocasión de la presentación de un poemario que aún conservo, que un modo de mostrar el mundo, pero fue como revisor y editor de la traducción de Antonio Melis del poemario Victoriosos y Vencidos de Sillones que pude conocer más profundamente la obra y la poética de Antonio Sillones. Como dijo Calvino, Italo Calvino, el gran intelectual italiano y escritor, la traducción quizás es la forma mejor de leer a alguien, ¿no? Y yo de esta lectura me quedé deslumbrado, porque me di cuenta de la fuerza de la lengua que utiliza Sillones, una lengua que sin decaer en un simplismo retórico y artificios, sin renunciar a su musicalidad y a su rítmica, consigue ser esencial y cristalina, una lengua que es capaz de ser comprendida por todos y al mismo tiempo de nombrar, de identificar todos los aspectos que, como decíamos antes, el poder y las varias modas quisieran silenciar para esconder los aspectos más problemáticos de nuestra realidad. Uh, Pienso aquí en dos poemas de Victoriosos Vencidos, por ejemplo, que son El Danubio Rojo y En Nuestra Nueva Arcadia, un poema dedicado a los campos de concentraciones y al poder de la finanza. Otro aspecto que impacta mucho de la poética de Sillones es esa capacidad de poetizar, de volver literatura, aspectos que normalmente poco tienen de poético, por ejemplo, la finanza, el capitalismo, la crisis ambiental, varias cosas. Con estos nuevos poemarios creo que el poeta vuelve a demostrarnos con creces su sabiduría poética, como decía Antonio Melis, al citar Vico, un famoso filósofo italiano. Nos demuestra una vez más de ser capaz de funcionar como nuestra conciencia, la conciencia de la humanidad cada vez más, creo, desamparada y confundida, creo yo. Yo así me terminaría aquí para dejar la palabra a los otros y quizás escuchar la voz del mismo poeta, que quizás es lo más importante en esta presentación, creo, ¿no? Muchas gracias, doctor. Sí, entonces vamos a dar el paso a Eva Valero Juan. Ella es doctora en Filología Hispánica por la Universidad de Alicante, profesora titular de Literatura Hispanoamericana y directora del Centro de Estudios Iberoamericanos Mario Benedetti en la misma universidad. Ha publicado, entre otras obras, temas referentes al Perú, como Independencia y Romanticismo en el Perú, Tentativa, Impostura y Derrotero, Lima en la tradición literaria del Perú, de la leyenda urbana a la disolución del mito,
y Jorge Eduardo Benavides. Adelante, doctor. Bien, muy buenas tardes. Bueno, quiero empezar diciendo de la presentación que he dejado la dirección del Centro Benedetti hace muy poquito, por eso todavía aparezco en muchas presentaciones como directora, pero sigo formando parte de su equipo y por tanto muy activa en el mismo. Bueno, quiero empezar diciendo que para mí es un verdadero honor, un verdadero placer participar en la presentación de los dos últimos libros de poesía de nuestro poeta aquí presente, Antonio Cilloniz, a quien tanto agradezco el haber pensado en mí para esta presentación. Y quería también pues, felicitar a la editorial Hipocampo por todas esas obras que ha ido publicando desde ese 2016 en el que saca el Opus Est, Poesía Completa, y todas las ediciones que han venido después y que nos ha reseñado, y por tanto no las repito, Jonathan Mostacero. Bien, hoy presentamos dos libros de 2021, también editados por Hipocampo, Llover sobre mojado y quién sabe qué, como bien se ha dicho, son 4, que vienen a ratificar la permanencia, me parece, de un proyecto poético que tiene ejes vertebradores de principio a fin, ya han ido saliendo en estas presentaciones, ejes entre los que prima el compromiso con la humanidad y su expresión ética a través de la palabra poética. En este sentido, quiero comenzar diciendo que a mi modo de ver, esa calificación de la poesía de Cilloniz como insular, extraña, huraña, etc., no responde tanto a la realidad de su esencia, sino tal vez más a la condición exiliada de Cilloniz, con una vida alejada del país natal, exenta por tanto de los grupos poéticos de su época. Bueno, leer a Cilloniz, qué duda cabe que de inmediato nos conecta con toda la tradición de la poesía anclada en el ser humano, esa raigambre vallejiana que ya está señalada, apegada a la idea del compromiso social, poesía civil antes que política, nos diría Antonio Melis, que ya ha aparecido también, como no, en esta presentación, como nos diría Antonio Melis en el prólogo a Victoriosos Vencidos, del que ya hemos escuchado también algún poema. Si bien, qué duda cabe que el poeta ha logrado en el seno de esa tradición un tono propio, una voz muy, muy singular. Lo ha expresado muy bien Alberto Alarcón en el libro de ensayos dedicados a su obra, donde dice: ha construido su propio derrotero, no quiere, no intenta, ni busca ser epígono de nadie. Desde verso vulgar es un poeta con voz propia y esa es su fortuna. Todo lo ha hecho a lo largo de su experiencia creadora, todo lo que ha hecho es modular tal voz, acrecentarla y conferirle una sonoridad que no se parezca a ninguna otra, porque solo de esa manera puede expresar de modo absolutamente personal las luces y las tinieblas del mundo en que vivimos, tan desastroso, tan terriblemente inhumano. Bien, tales líneas, con las que no puedo estar más de acuerdo, sintetizan mi experiencia lectora de los poemarios que hoy estamos presentando, que efectivamente creo que continúan y acrecientan un proyecto poético en esa doble dimensión, tradición y singularidad, no tanto, diría yo, insularidad. Bien, sin duda, la rebeldía y ese dictamen vallejiano, toda voz genial viene del pueblo y va hacia él, siguen, creo, siendo el marchamo de la poética de Cilloniz en Llover sobre mojado y quién sabe qué, dos poemarios que se inscriben nuevamente en esa gran tradición de una poesía que clama contra las desigualdades de un mundo, cuyas atrocidades se denuncian en los poemas desde diferentes ángulos interconectados: la política, la historia, la corrupción, la religión, el poder. Nos lo ha explicado muy bien Jonathan Mostacero. En suma, poesía que censura sin tapujos desde una concepción de lo social como elemento cardinal, medular, que la constituye. Desde esta actitud insobornable, desde luego, el poeta atiza la crítica contra las grandes injusticias y lo hace en muchos casos con ese humor, con esa ironía que han sido elementos sustanciales de su poética. Todo ello canalizado a través de un trabajo estético muy riguroso, con un registro que, siendo coloquial, es complejo en su entraña retórica y que nunca destila artificio, sino todo lo contrario, transmite en todo momento una categórica sinceridad. Esa combinación resulta en la maestría de poemas
que son muestra de economía poética en su austeridad y eficacia artística para el objetivo crítico, que desde luego es su fin. Unos versos muy contundentes del libro que hoy presentamos, Llover sobre mojado, y en concreto de la primera parte, o primer poemario, Más vale tarde, dejan bien clara la continuidad del objetivo poético, ese objetivo que viene del pueblo y va hacia él. El poema que cito a continuación a mí me conecta con el tan conocido poema de Neruda, paradigmático de su cambio de una poesía metafísica a una poesía social. Aquí le explico algunas cosas del canto general, que empezaba con aquel preguntaréis y dónde están las lilas, y la metafísica cubierta de amapolas, y terminaba con el inolvidable venid a ver la sangre por las calles de la Guerra Civil Española. Me conecta, ¿por qué? Bueno, porque Zillóniz aquí lanza ahora una pregunta también al lector, para hablarnos de la poesía de su país y respondernos sobre cuál es su canon personal, que deriva en una diáfana declaración poética que tiene que ver con esa poesía social, esa poesía profundamente humana. Dice así: si te preguntas por el canon poético de mi país, yo te diré que escarbes en la tierra hasta que encuentres el sudor del que sembró la papa. Si nada de eso se oye en lo que suena, si no se muestra nada de eso en lo que miras, ese canon poético no sirve, no puede ser jamás el de mi patria. Versos que ratifican el anclaje de esa concepción poética en la conciencia social como esencia permanente de todo un dilatado proyecto literario en el que se conjugan desgarro, ternura, acidez, parodia, realismo social, pero también reflexión metafísica y pensamiento metaliterario. Ahora bien, en los libros que hoy presentamos, Zillóniz da un paso más allá en la reflexión sobre temas clásicos de su poética, tales como el tiempo o la realidad histórica, en la que entran en juego tanto pasado histórico, pasado reciente, presente, tanto de España como del Perú como del mundo. Tal y como ha escrito el poeta y presidente de la Academia Peruana de la Lengua, Marco Martos, esa será una característica que conservará a lo largo del tiempo. Situado en el aquí y ahora, escudriña el pasado, lo examina para dejarnos versos que ayuden a vivir mañana. Y en ese empeño, desde luego, sigue Zillóniz en Llover sobre mojado, cuando escribe esos versos que ya nos ha leído Jonathan, y por tanto no repito esos versos que empiezan: si así gobierna España sus propios territorios hoy, imagínate entonces lo que serían antes sus colonias, etc. Así, en esa eterna relación con la historia, Zillóniz profundiza en estos poemarios su exploración poética en el tiempo. Pero ojo, este es un tiempo tanto social como un tiempo personal. Este último auscultado desde una perspectiva metafísica, filosófica. Para la exploración del primer tiempo, el social y por tanto histórico, me encanta recordar lo escrito por mi amigo, mi colega Vicente Cervera de la Universidad de Murcia, a propósito del poemario Heredades del tiempo, en el que dice: nos insta Zillóniz a asomarnos no solo a sus versos, también al espectáculo de nuestra sociedad, siempre con un ojo atento y solícito al pretérito imperfecto en que nuestros congéneres han ido escribiendo el gran libro de los hechos. Pues bien, en Llover sobre mojado, Zillóniz nos sigue instando a mirar con ojo crítico, a veces desesperado, la evolución de ese espectáculo social, siempre apuntando a las grandes lacras de la sociedad, como leemos en este poema. Y los sirvientes de los viejos hacendados, o hasta sus hijos, criados de esos otros hijos que criaron ellos y ahora dueños, después de la reforma agraria, de industrias y de empresas o de las mismas tierras de antes, viejos sirvientes y criados jóvenes que secundan las risas del patrón en público y a solas, burlándose de la humildad y sencillez de un campesino, de un maestro, metidos en política para cambiar las cosas entre empleado y amo o subalterno y jefe. El vaciamiento de las palabras en la esfera política, la política hueca, cuando no malintencionada, siguen estando también en el objetivo de Llover sobre mojado. Y ahí tenemos ese poema también citado por Jonathan. Es curioso que hayamos coincidido en varios poemas que él ha citado y que yo tengo en mi texto: libertad de expresión y democracia, dos conceptos abstractos que se repiten diariamente en los diarios, etc. Y termina diciendo: no escribas,
copia lo que te dicen, sino a la calle. Ese vaciamiento, ¿no?, de las palabras y esa política hueca. Una crítica que llega a la actualidad más reciente con la pandemia que todavía seguimos viviendo, cuando dice: así también como esas otras jóvenes vestidas de abuelitas para ser atendidas antes contra el virus, y sin embargo nadie apresa al congresista o al ministro que sí se vacunaron. Y ahora cantan y se ríen todos ellos, cuando todo ocurrió delante de nosotros, en la pantalla al menos de un televisor. Bien, podríamos seguir repasando todos los temas sociales en los que Zillóniz pone el objetivo: el neocolonialismo en el contexto latinoamericano, etcétera. Por supuesto, la actualidad política del Perú, siempre la lacra de la corrupción, por ejemplo. No es suficiente que haya 5 presidentes presos ya, también necesitamos candidatos presos. Presagio de que en unos días como ahora, allí estarían los que se sienten en el Constitucional lavándose las manos. Bien, la otra parte del poemario, podríamos seguir, continúa toda esa veta de crítica social que alcanza, por supuesto, también a los poderes de la Iglesia, su historia, la desigualdad, siempre en el objetivo. Un poema, para mi gusto, destaca en este sentido por el trabajo estético con las palabras, sus esencias, sus opuestos, la antítesis, a través del cual el lector asiste a las múltiples posibilidades que el poeta le arranca al lenguaje, pero nunca para quedarse en la superficie de esa construcción formal, sino para el fin comunicativo de un contenido que sigue siendo fundamental. Dice: y estoy en lo más hondo de este valle, por donde todo corre río arriba, pero acá se estanca solo la sequedad porque jamás hay nubes. Y a pesar de la claridad del cielo, solo hay del sol la sombra de esa montaña ante nosotros, ignorando que se alza tanto así, tan solo por estar encima de una falda que desde abajo sostiene sus laderas. Igual que siempre, hay otros pies de algunos hombres por encima de nuestros hombros. Me parece una construcción magistral este poema. Llama la atención también en esta segunda parte del poemario la intensa presencia del Perú, el dolor de la patria expresado desde esa ventana de la poesía en un poema muy, muy bello, muy intenso, del que solo leo el principio. Cansado de mirar desde mi casa la frente sudorosa de mi patria, sus pies ensangrentados, después de ver las cicatrices de su espalda, aquí, en esta misma casa, he puesto una ventana nueva, incluso sin cristales, para que pueda entrar otro aire más limpio y puro en vez de este humo. Invito a los lectores a terminar de leer el poema porque, bueno, enrumba hacia otros sentidos también. Siguiendo en la vertebración poética de la visión del Perú, me ha resultado especialmente interesante la expresión de la nostalgia de la patria desde la perspectiva urbana, que nos aporta otro poema con el que he coincidido con Jonathan. Cuando me olvido de mi patria es cuanto más la siento, porque está alrededor de mí, en el aire de cada boca calle, a la vuelta de todas las esquinas, todo a lo largo de la misma calle por la que ahora voy mañana o tarde más que nunca. Esa visión de la ciudad para evocar el país es sumamente interesante. Bien, quién sabe qué es el otro poemario que hoy presentamos, como ya sabemos, pero no, por no abusar del tiempo, daré tan solo alguna pincelada. El libro comienza con una serie de poemas que, a modo de pieza musical estructurada en variaciones, se titulan Dominaciones. Dominaciones 1, 2, 3. No entraré en la parte de confinamientos porque ya ha sido comentada por Jonathan. Esas dominaciones 1, 2, 3 es un título que ya nos anuncia tono y tema, pues en toda dominación obviamente hay siempre un dominado. La crítica a la política, su cortoplacismo, la carencia de altas miras, va a ser eje vertebrador del poemario, que nuevamente revela el eficaz dominio del idioma manejado a través de la economía, la sequedad, los juegos de palabras, de contrarios, de raigambre coloquial, pero rehechos con esa voz tan propia, ¿no?, de Zillóniz que acabamos de escuchar en algunos poemas. La derivada de dicha crítica será la expresión poética del escepticismo, expresado con rotundidad en versos como: ahora que conozco a casi todos, no me siento pro alguien ni pro nadie.
pero tampoco ya anti todo, ni antiparte, ni anti nada, tan solo amigo, hermanos, tan solo compañero, camaradas. De nuevo, la desigualdad será un tema principal, pero el poemario contiene también la antes anunciada reflexión sobre el tiempo personal. Por tanto, por cambiar y poder terminar con otro tema, dejo otros poemas muy intensos sobre la desigualdad para introducirme en esa reflexión sobre el tiempo personal que se nos da desde una perspectiva metafísica, poetizada desde este preciso instante de la vida de Zillóniz. Por ejemplo, cuando leemos: ahora veo el mundo con los mismos ojos que de niño yo, solo que entonces lo veía todo mucho más confiado y muchísimo más grande al lado mío. Detrás, los pasos de mi padre bien seguros, y a mi costado, la mano siempre de mi madre, llevándome urgentemente hacia el futuro. Precioso este poema. Bien, esta reflexión sobre el tiempo tiene momentos de epifanía, como diría Vicente Cervera cuando escribe: degradación y epifanía, desmoronamiento y remonte, del cenit al nadir y del nadir nuevamente hacia el cenit. Creo que este vaivén también se produce en estos poemarios. Leo unos versos sobre el tiempo personal. Estoy en el mañana, igual que a ti, me han regalado un lápiz. Para pintar la nueva aurora, basta. Al dibujar un cielo claro y el sol radiante, no resulta necesario un borrador, sino tan solo el aire, que hoy, yendo por cualquiera de las calles, es imposible respirar profundamente. Por último, tratándose del tiempo, quiero leer un poema bellísimo sobre la muerte que traduce la misma concepción apegada a la tierra, profundamente humana y de nuevo intensamente crítica con la vida. Todo ello está concentrado en este poema. Porque el sudor no sobrevive al húmero, alegrémonos. Congratulémonos porque el dolor no sobrevive al hueso, de que no sentiremos después hambre, aunque el estómago vacío siempre permanezca. Felicitémonos entonces. Pero porque hemos padecido tanto, compadezcámonos por no haber alcanzado en vida lo que esperamos que la muerte logre, porque vamos a desaparecer sin más, pero también tengamos el valor, al menos, de sentir piedad por los que quedan. Bueno, no quiero finalizar, pero sí finalizo, sin comentar otro tema fundamental de este poemario, que es la reflexión metaliteraria, que aparece en varios poemas dedicados al acto, a la reflexión sobre el hecho de escribir. Entre ellos, me quedo con el poema también citado por Jonathan, con el que Zillóniz teje un luminoso hilo con el gran poeta que yo adoro, Martín Adán, con quien comparte además la maestría en el uso del humor, ¿no? Un poema en el que Zillóniz apunta hacia uno de los elementos poéticos más significativos de la obra adaniana, aquella rosa con la que Rafael de la Fuente Benavides emprendió su particular búsqueda ontológica con el fin imposible de asir la trascendencia. La rosa, como símbolo de lo inefable, reaparece ahora en el poema de Zillóniz despojada en estos hermosos versos que a mí me parecen definitorios y concluyentes de su poética profundamente humana. La ha leído Jonathan, pero yo la leo para casi terminar. Y no la toques tú, ya más, Adán, que siempre son así, Martín, cada una en las rosas, que son como las cosas. E igual que el viento entre las nubes, ténsalas tú como violines, si prefieres, que yo, como guitarras, bajo la sombra de mis manos, las distiendo. Bueno, el poema es una preciosidad que requeriría profundo análisis, ahí lo dejo, pero ante todo quiero decir que el poema pues, me permite concluir mi intervención con un recuerdo de un poeta muy ligado a mi Universidad de Alicante, el uruguayo Mario Benedetti, que en 1999 nos cedió su nombre para denominar el Centro de Estudios Literarios Iberoamericanos Mario Benedetti, que efectivamente he tenido el lujo de dirigir en la última década. En un brillante artículo de Benedetti titulado Los poetas ante la poesía, escribió lo siguiente. El peruano Martín Adán escribe simplemente: poesía es asá.
Yo no sé poesía sino escribir callando todo lo que me escribe, todo lo que me escribo, como si fuera real, todo lo que querría. Y sigue Benedetti. Otro peruano, 37 años más joven, Antonio Cilloniz, es más contundente. Con mi verso construyo lo que quiero que en la tierra quede destruido. Bueno, pues Benedetti me ha hecho el favor, con la elección de este verso tan profundamente significativo, de concluir mi intervención, pues concentra en pocas palabras toda la esencia poética de la trayectoria literaria de Antonio Cilloniz. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctora. Vamos a pasar entonces con Bahira Abdulatif Yassin. Ella nació en Bagdad, Irak. Es escritora, traductora, intérprete y profesora de traducción, interpretación y literatura en la Universidad de Bagdad y otras universidades. Activista, defensora de derechos de la mujer desde finales de los 70 hasta la actualidad, participando en iniciativas, proyectos, conferencias y congresos internacionales en Irak, España, Suiza y otros países. Entre 1980 y 83 estudia traducción e interpretación en varias universidades entre Madrid, Universidad de Salamanca y Santander. En Madrid, ciudad donde reside desde entonces, continúa su carrera literaria e intelectual defendiendo los derechos de la mujer árabe y musulmana, dando cientos de charlas y participando en congresos y ponencias sobre el feminismo y la cultura árabe e islámica hasta el día de hoy. En el 2003 traduce el libro de poesía Nunca hallarán mis labios de Antonio Cilloniz de la Guerra en la editorial El Aleph y El Quijote, Damasco, así como también La Arboleda Perdida, Memorias de Rafael Alberti, editorial Dar al-Mamun, Bagdad, Irak, entre otros libros. Le voy a dar el pase, doctora, adelante. Hola, buenas tardes. Ante todo, quisiera agradeceros a todos por el hecho de facilitarme esta oportunidad para acompañaros en esta feliz ocasión con la presentación de los dos libros del maestro Antonio Cilloniz. Quién sabe qué, llover sobre mojado. En realidad he tenido el gusto y el placer de disfrutar de la lectura de ambos libros, que en realidad son 4 poemarios. También quisiera darle las gracias por invitarme a participar en este acto. También me urge saludar a todos mis compañeros, a Eva, a Rocha, Jonathan, por supuesto al editor también por la amable invitación. Eso es lo malo, el hablar el último al final, ya todo lo que había preparado ya lo han dicho mis compañeros. Entonces eso me obliga un poco ahora a improvisar, ¿vale? Porque casi, y eso también significa que más o menos todos hemos recibido el mismo mensaje, es decir, el mensaje tan multifacético de la obra del maestro Cilloniz, porque en realidad yo voy a hablar de otra cosa que de mi experiencia especial, porque yo traduje sus poesías, es decir, la poesía de La constancia del tiempo, que abarcaba su poesía desde el año 65 hasta el 92, y luego también algunos poemas de su libro de poesía Un modo de mostrar el mundo. Y fue la primera vez que se traducía su obra al árabe. Pero antes me gustaría hablar un poquito de ese encuentro, esas cosas de cuando los astros son favorables, entonces te ponen en el camino gente tan maravillosa o personas tan excepcionales. Entonces, recién llegada a España en el año 1995, tuve el placer y la buena suerte de encontrarme con el poeta Cilloniz. Inmediatamente entablamos un diálogo y luego yo era la discípula, por supuesto, en aquel diálogo y él era el maestro desde aquel entonces. Pero lo bueno es que él venía desde el Perú y yo venía desde Irak, desde 2 puntos geográficos, 2 puntos, digamos, tan distanciados, pero de repente encontramos una voz humana que nos unía.
y que empezábamos a hablar, pero como si nos hubiéramos estado juntos, yo en el Perú o él en Irak y en el mundo árabe. Y esto en sí demuestra una capacidad tan humana, intelectual, tan humana, que la verdad pocas veces se da entre los poetas. Y de eso habla también el profesor, el catedrático de la Universidad Autónoma de Madrid, Teodosio Fernández, cuando dice que el exilio de Antonio Ciones hizo de él como, o le inculcó cierto interés y cierta inquietud en cuanto a la historia y la geografía. Y eso es verdad, porque quien navega con él puede ir, es decir, perdiéndose entre las culturas, saliendo de una cultura antigua a otra, pero sin sentir que es algo incrustado adrede, sino hace un recorrido humano a través de su poesía que fascina a las otras personas que no son precisamente de América Latina. Porque a veces el color solo local es importante, pero también muchas veces el color local no es suficiente para llegar a los demás. Hace falta ese marco universal, ese lenguaje, esa inquietud, esa poesía multifacética que puede abordar cualquier tema relacionado al ser humano, a su sufrimiento, a sus anhelos, a sus ambiciones, a todo, con esa maestría. Y luego también, al indagar antes de traducir y de preparar la antología, leí toda su obra hasta aquel entonces. Entonces también vi su estilo, que en su estilo es un estilo variado, es decir, él lo decía, reconoce que debe de empezar cada vez con el estilo cero, ¿no? Que cada vez empieza a escribir según la experiencia poética, según sus inquietudes en aquel entonces. Por lo tanto, si alguien habla de poesía política, sí se encuentra en su obra, pero eso no es todo, porque existe la poesía existencialista, existe la lírica, la poética ética, todo a través de un tono ético, humano, que sublime, diría, que a mí me fascinó en aquel entonces. Entonces hice la traducción con mucho cariño, con mucho esmero, y el resultado fue una maravilla. De verdad es algo que a mí me llena de satisfacción, porque en aquel entonces, a propósito, quiero añadir algo sobre el mundo árabe. El mundo árabe es un mundo de poesía. La cultura árabe, la historia de los árabes, se dice siempre que la poesía es el gran registro de los árabes. Todo se encuentra en la poesía, su historia, sus hazañas, todo, es decir, sus amores, desamores, todo se encuentra en la poesía. La novela entró tarde, por lo tanto, incluso hasta el día de hoy, memorizamos todos muchísima poesía, niños, mayores, adultos. Recitamos poesía, versos, a veces para apoyar en nuestro argumento o para acordarnos de algo o para insinuar sobre algún tema. Utilizamos la poesía, es decir, forma parte de nuestra vida cotidiana. Y más, incluso los políticos, los impresentables también dicen poesía a la hora de querer convencer al público. Entonces la poesía en sí es algo muy apreciado en el mundo árabe. Y precisamente yo vengo de Irak, la antigua Mesopotamia, de donde salió el primer poema épico, la epopeya de Gilgamesh, donde se hablaba de la eternidad, de todo, del amor, de la amistad, de temas que son eternos. Y estos mismos temas siguen hoy y se encuentran en los libros, en la poesía de Ciones. Esa misma inquietud humana, yo la puedo rastrear desde aquel entonces porque es la esencia
del ser humano y la esencia de la poesía. Entonces digo, yo vengo de esa tradición. Y de Irak también ha salido el poeta de todos los tiempos para los árabes, Al-Mutanabbi. Y Al-Mutanabbi es algo como cuando se habla de Cervantes para la literatura española o el Shakespeare para la literatura inglesa. El Mutanabbi también, su poesía desde hace más de 1000 años hasta hoy en día vive y pervive. Entonces, yo también tenía cierto miedo porque el público árabe iraquí conocían bien la poesía de Pablo Neruda, la poesía de César Vallejo, menos la de Gabriela Mistral o la de Alfonsina Storni, pero de Borges, por supuesto, pero de los modernos no conocía voces, conocían más de España. Entonces fue como la primera voz traducida de la poesía contemporánea peruana de América Latina fue de Antonio Cillone. Entonces fue acogida con un entusiasmo, con gran admiración. La cantidad de mensajes que me mandaron, algunos lectores que yo desconozco vuelven a poner los versos de Antonio en árabe en sus páginas web, antes, ahora en sus cuentas del Facebook o del Instagram. Todo eso, y piden siempre, por favor, traduzca más, por favor. ¿Por qué todo eso? Porque en realidad todo lo que habéis citado, hablando del anhelo a la libertad, de la justicia social, todo sigue como algo muy urgente en el mundo árabe. Eso por un lado. Por otro lado, el tema del tiempo, el paso del tiempo, es decir, no solamente lo urgente a nivel social, a nivel económico, sino a nivel del ser humano, su anhelo, el amor, el paso del tiempo, la corrección del tiempo. Todos esos son temas que han conectado perfectamente con los lectores árabes. Por lo tanto, y el tema del exilio, que se expresa muy bien a través de sus versos, también jugó un papel muy importante, porque hoy en día hay millones de árabes que están exiliados y incluso, me atrevo a decir, dentro de sus países, hay muchos árabes exiliados dentro de sus países. Y en eso habéis citado, Eva y Jonathan, un verso en Lluvia sobre mojado. Dice, cuando me olvido de mi patria es cuanto más la siento, porque está alrededor de mí, en el aire de cada boca calle, a la vuelta de todas las esquinas, todo a lo largo de la misma calle, por la que ahora voy mañana o tarde más que nunca, etcétera, etcétera. Todas esas cosas es que a mí me entran por los poros. Y eso lo mismo para los lectores árabes, porque todavía esta zona es la única zona en el mundo donde existe, por ejemplo, unas ocupaciones, bien sea en Palestina, bien sea en mi mismo país, Irak. Y en este sentido me acuerdo de un poema que traduje, era, ¿cómo se llamaba? Reflexiones soberanas. Antonio, si te acuerdas de ese poema. Y luego, cuando los Estados Unidos ocupó Irak y durante años y años y convirtió Irak en bases militares, es que sentí, es que no puedo, me emociono mucho. En fin, que tu poesía llega muchísimo, llega por muchos motivos. Y esa ética humana, esa ética que no halaga al lector, que no engaña al lector, le dice las cosas a veces con educación y amabilidad y otras con un tono lleno de rabia y lleno también de palabras muy fuertes, pero para sacudirle la conciencia. Cuando he visto también en su poemario Llover sobre mojado, cuando dice, son alfileres imperdibles de los que cuelga el tiempo con sus días y con sus actos más imperceptibles. Pero hay un tufo a podredumbre visceral, a dedos de corruptas momias, a huesos sepultados de cadáveres,
a manos de esqueletos ensepultados que se suben por las paredes todavía, que sobrepasan los tejados o que asombran tras las tapias del cementerio en el que yacen. Eso es uno. Pero este es el lenguaje que quiere sacudir la conciencia del lector. Por lo tanto, yo diría, y eso también lo ha dicho una crítica, profesora Carmen Ruiz Villanueva, cuando hablaba, decía que el lenguaje de Sionet, el lenguaje poético de Sionet, no da cesiones ni al lector ni a los críticos, no, lo dice aunque duela, la verdad. Y esto es un gran mérito, el hecho de no halagar ni al lector ni a nadie. Decir la palabra con valentía, con poesía. Y esto es un gran mérito. Por lo tanto, y todo lo que significa para mí es que es un gran maestro a nivel de poesía y a nivel de ética, a nivel de un intelectual que ha completado su obra poética con obra crítica y con una novela, como dice, al estilo de A la vejez Veruela, pero me refiero que tiene tantas facetas que de verdad invito a todos los lectores a que lean su obra, a que aprecien toda su poesía, porque en realidad gran parte de nuestra voz está en esta poesía. Y también porque él mismo tiene una visión crítica de toda la función de la poesía, del poeta, de algo tan sublime, que me gustaría también que los poetas jóvenes aprendan eso. Él dice, nada nace de la nada. El famoso nihil novum sub sole, nada nuevo bajo el sol. Es decir, nada nuevo, pero lo importante es no ser copia, porque la expresión poética debe responder a los parámetros espaciales y temporales del yo lírico. Y también dice, lo que deben hacer los poetas es apostar por una clara postura estética en sus textos, sean de índole política o social. Claro, social es también un poema fúnebre o de amor, un epigrama, un madrigal, son también sociales. Así que invito, pero con mucho entusiasmo, a todo el mundo que lean las obras, estas nuevas obras del maestro Sionet y toda su poesía. Y espero, y ojalá, un día, en un futuro no lejano, oigamos que el maestro está nombrado para ganar el Nobel. Muchísimas gracias y espero que no haya alargado más de lo debido. Gracias. No, claro que no, doctora. Todo perfecto. Entonces, vamos a seguir con el editor, con Teófilo Gutiérrez Jiménez. Una breve descripción. Él estudió literatura en la Facultad de Letras y Ciencias Humanas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Su labor como editor se inició en 1997 cuando fundó Hipocampo Editores, un sello especializado en lo que es poesía, cuentos, novela y ensayo, entre otras expresiones artísticas. Como narrador, ha publicado libros de cuento que es Tiempos de Colombo y Colina Cruz en 1996 y 2010 respectivamente. Como narrador ha obtenido la medalla de bronce en el Premio Copé de 1989 y ha sido finalista del Premio de las 1000 Palabras de la revista Care. Le voy a dar el pase y a modo de cerrar la exposición, luego continuamos con el autor, ¿no? Y para que todas puedan comentar. Buenas tardes. Es para mí un honor estar en esta reunión presentando los libros de Antonio, los dos últimos libros que se están publicando en este mes de octubre
dice llover sobre mojado y quién sabe qué. Ambos tienen dos poemarios insertos. Como resumiendo el asunto, a mí me toca expresar mi agradecimiento a todas las personas participantes, a la doctora Eva Valero, a la doctora Bahira Abdulatif, a Roja Bernardoni y a Jonathan Mostacero, y por supuesto al autor. Mi trabajo como editor de poesía en el Perú es casi una rara avis, ¿no? Porque estamos venimos desde hace mucho tiempo tratando de escurrirnos hacia otros oficios más lucrativos, pero curiosamente tuve el mayor defecto que puede cometer un amante de la poesía, de fundar un sello que no pudo escurrirse. Hipocampo ha perseguido finalmente un derrotero propio porque los poetas peruanos, algunos ya muy conocidos, nos permitieron o nos obligaron prácticamente a hacer sus libros, a convivir con ellos en poesía. Y curiosamente, qué agradable escuchar que hay un mundo lejano, que es el árabe, donde la poesía es parte del despertar diario, de la luz del día, de ese horizonte tan lejano y tan conflictivo como el nuestro, ¿no? También escuché por ahí, me hizo recordar que por ahí y por acá los candidatos y los políticos les gusta recurrir a los versos de Vallejo o de otros poemas, ¿no? O de otros poetas. Y, en fin, me siento complacido de estar entre académicos y sobre todo lectores de poesía. He escuchado con gran atención las expresiones de Jonathan, a quien ya conozco hace tiempo y que estoy seguro que es uno de los críticos literarios peruanos que van a continuar un trabajo muy sesudo, muy interesante. Conocer las palabras de la doctora Eva Valero, de Rojas de Bernardoni, entonces, y de Bahira Abdulatif, de quien acabo de ver que la poesía es casi un universo interminable, ¿no? Yo quisiera pedirle a Antonio, en todo caso, que pudiera leernos, más que yo hablar, ¿no? Porque yo ya no tengo mucho que agregar a esta presentación, más que la obra misma que ya está en papel y que posiblemente en México lo volvamos a hacer. Yo le pediría a Antonio que nos diga en sus propias palabras y en su poesía lo que todos lo queremos escuchar, ¿no? Eso sería, y muchísimas gracias por estar hoy día con nosotros. Bueno, quisiera empezar diciendo que me siento pues muy gratificado por todo el esfuerzo que han realizado todos ustedes. En realidad han sido muy benévolos, muy benevolentes con mi obra, con mi poesía. Yo, evidentemente, siempre lo he dicho, intento escribir en la voz de los que la sociedad no les da la voz.
dicho esto, quisiera hacer una aclaración. Eva Valero ha significado que ella ya no es la directora del Centro Cultural Mario Benedetti, pero claro, por humildad no ha dicho, no ha corregido que ella no es profesora titular de la Universidad de Alicante, sino catedrática de la Universidad de Alicante, que es la mayor categoría que se tiene dentro de la docencia universitaria. Y quisiera también extenderme hacia otra anécdota. La vida es muy curiosa porque la vida presenta casualidades. Cuando yo estaba ¿Quién sabe qué? Que es el libro anterior a Llover sobre mojado, el último es Llover sobre mojado, y estaba trabajando el último poemario, probablemente es improbable. En un momento yo lo titulé Posiblemente es improbable. Y se ve que el cartel anunciador de la editorial ha caído en la misma confusión que yo caí, porque pone Posiblemente es improbable y el título realmente es Probablemente es improbable. Eso les puede dar también una pista de cómo trabajo. Posiblemente, posible, no tiene más que un significado, que es posible y ya está. Pero probable es dialógico. Probablemente es quizá, pero también es que se puede probar. Entonces, ahí pueden tener la pista. Y eso es un defecto que tengo. Digo que es un defecto porque impide la traducción. Hay muchos poemas míos que son intraducibles al árabe, al italiano, al francés, al inglés, al idioma que ustedes quieran, porque yo juego mucho con los dobles valores. Y dicho esto, pues leeré algún poema. Algunos ya los han leído, porque hemos coincidido también. Yo he procurado que tuviese poca extensión, pero la segunda indigencia a mí me significa mucho, porque yo nunca oculto mis orígenes. Se ha dicho aquí y se ha reconocido muchas veces que mi poesía siente y habla como hablaría el pueblo, como hablaría un campesino, lo que siente un campesino, lo que siente un obrero, todas las necesidades. Pero yo procedo de una clase oligárquica. Mis dos abuelos tenían haciendas inmensas, prácticamente dueños de un valle, y sin prácticamente, dueños del río, que es lo que irriga todo el valle. Y la segunda indigencia, ese sufrimiento que estamos haciendo después de las dominaciones, dice así: yo vi los calabozos de la casa hacienda sin habeas corpus ni abogado. También me sorprendieron sus atardeceres apacibles, tan silenciosos y siempre así de solitarios, tras el toque de queda decretado por el terrateniente. Y el juez, el comandante, el policía, el obispo, el prefecto, el senador o el diputado, todo eso era aquí el dueño de la tierra, del pan y el hambre, y del sudor y el agua. Pero hacia la victoria resistiendo siempre, de pie tu pueblo, unido patria sigue hasta la muerte. Yo suelo escribir sobre realidades. Hombre, a veces no, pero porque siempre, nunca me canso de decir que una cosa es el yo lírico, el yo poético, esa voz que habla, y otra es el poeta. Hay una anécdota, por ejemplo, en una presentación en Madrid. Me presentaba Jesús Benítez Villalba, un profesor de literatura hispanoamericana de la Complutense. Estábamos en el año 1993. Y yo recité un poema de La constancia del tiempo
que dice más o menos que cuando mi mujer me abandonó me sentí el ser más desdichado de la tierra, me fui al mar, me senté sobre la arena de la playa, etcétera. Y sigue el poema terminando, dice, y ahora me siento el ser más desdichado de la playa, me voy a la arena, me siento tal, porque mi mujer no me abandona. Eso es una butad, eso es un chiste. Bueno, pues una señora mayor, yo era joven entonces, se me acercó y me dijo que cuánto lamentaba. Y yo, claro, ¿qué le voy a decir del yo lírico? Le estoy diciendo, yo estafo, yo engaño. Ese no soy yo. Le dije, pues sí, señora, sí, señora. Pero esto es muy común. Sin embargo, un personaje de una novela nadie cree que es el novelista. Bueno, pero lo que quería decir es que casi siempre, pues todos mis poemas responden a la realidad, responden al compromiso, responden también en parte a mi vida, como este poema, porque esas cárceles funcionaban, esos toques de queda funcionaban, esas cárceles no, esas celdas, esos calabozos funcionaban, y no sé desde cuándo funcionaban, porque esa hacienda no siempre fue de mi familia. Esa hacienda la construyeron los jesuitas y luego la adquirió con la expulsión de los jesuitas del Perú, de España, pero el Perú era parte de España. Esto la consiguió el conde Carrillo, un noble, y después ya lo compró el hermano de Leguía, porque al tal noble lo mataron en las escaleras a machetazos los campesinos de otra hacienda. Bueno, pues esto es lo que más o menos podría decirles acerca de mi trabajo, de mi tarea. Si tienen alguna pregunta, pues yo encantado de aclararla. Incluso que alguien chatee. Pues repetir lo mismo, muchísimas gracias por vuestro tiempo, por vuestro cariño, por vuestro interés y por la exageración, ¿no? de unos epítetos que creo inmerecidos. No, yo no creo que sean inmerecidos tantos halagos o tantos acercamientos a tu poesía. Tu poesía en el Perú básicamente ha empezado a leerse, ¿no? Ha empezado a recorrer, bueno, la poesía no la lee todo el mundo, pero hay sectores, hay gente que sí la lee. Uno de ellos, pues, de esas personas que se abrieron a tu poesía es el ejemplo que acabamos de ver, que es Jonathan Mostacero, poeta, poeta joven, y que se ha adentrado a tu poesía, se ha ingresado a ese mundo que tú durante tantos años has ido construyendo, ese universo poético que es tan extenso, me parece a mí, que señalar un poema y otro es bastante grande. Ya tienes un corpus muy grande, un universo que es un legado para esta poesía. Y cualquier halago a ello no es inmerecido. Poeta Antonio. Bueno, esta reflexión me trae pensamientos. Yo he trabajado en silencio, yo he trabajado solitariamente, yo he trabajado sin aspavientos. Como decía Raquel Jodorowsky, que le movía el poto a los fotógrafos, yo no he hecho marketing de mi poesía. He trabajado silenciosamente y aisladamente. Quizá por eso sí puedo ser marginal yo. Por otro lado,
esa eclosión de libros de esta década, como decía Jonathan. El tema es que yo desde muy joven me vinculé con mucha gente y yo le oí decir a Blas, porque yo conocí a Blas de Otero, yo he conocido a Vicente Alessandri, yo estuve en su casa, yo he conocido a Damaso Alonso, pues le oí decir que él dormía los libros mucho tiempo y entonces yo hago lo mismo. Ahora mismo tengo 7 poemarios inéditos, sin publicar. No los voy a sacar el próximo año tampoco. Porque yo lo que quiero es convertirme en lector de mi poesía. Y yo he sido profesor de literatura, yo he vivido de la literatura prácticamente, no de la mía, sino de la literatura general. Yo he vivido siempre, prácticamente, siempre he estado vinculado, salvo los 2 años que estuve de director de la editorial del Instituto Nacional de Cultura, que equivalía al Ministerio de Cultura en otros países. Yo era el director de la editorial, o sea que también estaba vinculado con la literatura, no solo con la poesía, pero toda esa vinculación me ha hecho a mí, pues, en cierta medida, creo yo, tener un sentido crítico. Y yo creo que eso es lo que busco al dormir tanto los libros, para objetivarlo y poder yo juzgarlos. Como ese detalle que he dicho entre posiblemente y probablemente. Esas correcciones vienen con el tiempo. Y por eso yo pues voy sacando los libros poco a poco. Y ese hecho de trabajar en silencio y de no hacer alaraca, término árabe, de no hacer algarabía, término árabe, pues todo eso a mí me ha servido para ser silenciado. Pero yo soy el primero que me silencié, al no estar presente en los grupos, etcétera, etcétera, porque una cosa fundamental es estar en los grupos, estar en los medios, estar en el medio o en medio. Y eso me hizo tomar conciencia de escribir para el futuro, incluso para cuando yo no esté. Y por eso Melis decía, se la ha nombrado muchas veces a Melis decía que daba la sensación de leer, de que yo estaba hablando desde la muerte. Algo bakhtiniano, ¿no? De la teoría de Bakhtin. Y es por eso, porque ese silenciamiento, muchas veces el silenciamiento ha venido también por otras razones, ¿no? Como por ejemplo el Premio Extraordinario de Poesía Iberoamericana, que pudo ser muchísimo más reconocido y sin embargo no lo fue, pues por un problema de difusión. Y en el Perú pues pasó lo mismo, ¿no? Las condiciones del Perú, la falta de importación, porque en el Perú parecía que yo no publicaba, que yo no escribía, que yo me había muerto, pero claro, yo iba publicando en España y eso no llegaba a Lima, no llegaba al Perú. Y ahora el mismo Perú, pues ocurre lo mismo, porque Lima es una cosa y luego las regiones son otras, ¿no? Los departamentos, y no siempre llegan los libros a todas partes. Cuando visité en el año 16, que se publicaron, ya se ha dicho aquí, los 4 tomos, y yo hice una presentación en Arequipa y previamente me fui a un librero para encargar mis libros y se negó, no quería encargar mis libros para yo tenerlos en la presentación. Cosa extraña, ¿verdad? Pues es un desinterés muchas veces por la literatura, por la poesía sobre todo, ¿no? Porque la novela se defiende, porque les interesa el argumento, les entretiene, les da curiosidad a ver en qué va a acabar todo esto, pero la poesía exige una sensibilidad distinta. Lo mismo a la hora de escribirla, ¿no? Exige un esfuerzo diferente. Yo he escrito también un relato y se escribe de otra manera. Aunque yo reconozco que mi relato no tiene nada que ver con el lenguaje de un novelista. Es como La casa de cartón, es
es un relato de alguien que siempre ha estado vinculado con la lírica, como lector, como escritor, etc. Pues eso es más o menos lo que me ha sugerido todo esto que decías, Teófilo. El silenciamiento pues me ha hecho escribir hacia el futuro y eso me ha hecho pues ser, digamos, portavoz del presente. Y ahí está todo el tema este de Teo, yo le llamo Teodosio Fernández. Para mí fue el Menéndez Pidal de la literatura hispanoamericana. Fue quien abrió, quien puso los pies en tierra, quien hablaba con razón, es decir, con conocimiento de causa, leyendo las obras directamente, visitando los países. Y eso ya es común en España, pero antes de Teo no, antes de Teo se hablaba de fuentes, ¿no? Y eso es lo que creo yo que condicionó mi obra. Todos estamos condicionados, como decía aquel, ¿no? Yo soy yo y mis circunstancias. Y todos somos frutos de las circunstancias, aunque no de nuestro yo. Bueno, Antonio, tal vez para finalizar, y algunos versos, un poema que quieras leer, no sé. Cerramos Bueno, pues este encuentro tan hermoso. Un poema de amor, para que vean que no todo es social. Un poema bueno, de amor. Sí, pero el tema es encontrarlo. El problema es encontrarlo. Bueno, que es brevísimo. Yo tengo una especie de madrigal allí perdido en la constancia del tiempo, perteneciente a uno de sus libros. Yo soy muy malo para recordar mi obra, yo no me manejo de mi obra, ni me acuerdo, no puedo recitar ningún poema mío, pero eso lo hago precisamente para no estancarme, para yo poder seguir esa escritura cero que decía, ¿no? Yo tengo un madrigal que dice: cuando quise tocarte el corazón, tan solo acaricié tus senos. Ahí se ve el erotismo final de algo de tocar el corazón, que es tocar la fibra, los sentimientos. Entonces ahora, ya pasado tanto tiempo, el título ahora se entiende. Esta es otra cuestión. Hablaban de pobre hombre, hombre pobre, ¿no? Y que se repetía en otro poemario. Es que mi obra también es dialéctica, yo dialogo con mi obra. Y entonces, recordando este madrigal de La constancia del tiempo, en quién sabe qué, en el poemario Probablemente es improbable, se titula Enmienda del corazón. Enmienda de corazón es una de las características de la confesión, etcétera, etcétera, del lenguaje de la iglesia religiosa. Pero enmienda del corazón también es que enmiendo aquello del corazón. Y dice: aunque acaricie yo unos senos, no pretendo tocar ya más los corazones, que el mío es un reloj que se descuerda ya tan lentamente. Este verso último, todo tiene su historia. No es el único, hay más por ahí. Este verso es un hallazgo arqueológico, porque pertenece a uno de mis primeros poemas de allá cuando tenía yo 14 años, un reloj que se descuerda lentamente. Y ahora lo retomo. Y así he retomado algunas cosas de cuando yo era chico. Lo único recordable, ¿no? Porque lo demás era desastroso. Y con eso terminamos, si os parece, si les parece. A ver, Mágira, quiero que quiera hablar. Por favor, Antonio, yo tengo una pregunta, es mi sufrimiento con esa poesía dialéctica, que, por ejemplo, yo traduje algunos de esos versos hace 15 años o más,
y ahora se retoman de otra forma en sus nuevos libros de poesía. Entonces, ¿qué le diría al lector árabe? Porque va a decir, está comido la mitad del poema, está cambiado el poema, y no saben que el mismo autor, el mismo poeta, vuelve a mejorar su poesía. ¿Qué hago? Pues se podría decir, por ejemplo, es que este es otro poema. Usted, otra cosa también que se puede decir, usted no sabe quién es Heráclito, porque este poeta ya no es el otro poeta. Claro. Yo podría haber hecho lo de Gabriel Celaya, ¿no? Rafael Mújica, Sí. Juan de Leseta, todos esos son la misma persona. O lo de Fernando Pessoa, ¿no? Muchos, sí, muchos. Con todos sus heterónimos, pero es que yo le he querido llevar la contraria a Paul Valéry. Paul Valéry decía que los poemas no se terminan, se abandonan. Se abandonan, ¿Por qué? efectivamente. Porque Sí. el poema perfecto es imposible de conseguir. Mm. La trampa es que el ser humano, los poetas, hemos inventado eso de la estética de la imperfección para justificarnos. Y entonces decimos que nos gusta lo imperfecto. No, es que no podemos hacerlo. De todos modos, se me ocurre poner una observación, es decir, vamos, como llamarle la atención al lector de lo que acaba de decir usted. Sí, sí. Sí. Desde luego esto me recuerda Sí. una de las primeras críticas que yo tuve en el Perú, que salió en Caretas, en la revista Caretas, que todavía anda por ahí. Yo acababa de ganar el premio Poeta Joven del Perú, un premio que se da cada 5 años a un poeta menor de 30 años. 30 no vale, tiene que ser menor, hasta 29. Se entiende que hay pocos poetas que consiguen ese premio porque rápidamente pues, se te pasa el tiempo y tal. Y entonces, por ese después de caminar cierto tiempo hacia el este, cuando sale ya el libro que ha sido premiado con el Poeta Joven del Perú, esa característica histórica, porque después de caminar cierto tiempo hacia el este empieza con un repaso histórico, habla del Nilo, habla de Asiria, habla de Babilonia, etcétera, etcétera, para situar precisamente la neocolonia, la colonia, el imperialismo y todo eso. Y habla de los incas, habla de tanta mención histórica que un crítico dijo, para leer a Sillonis hay que poner la enciclopedia delante y su libro a un costado. Así que eso es lo que puedes decir también. Bueno, decía que para contradecir a Balaguer, porque yo no los abandono, yo más o menos los retomo. Pero llega un momento en que ya no se puede torcer más, porque aparte de que también ya me cansa, porque se intenta recuperar ese fuego de aquel momento. No se trata de hacer un poema desde hoy, sino meterme allí, en ese tiempo, en esa emoción, en ese sentido estético, en esa visión del mundo, que es diferente a la que tengo yo hoy, y ahí retocarlo. Entonces, eso es bastante más complicado que hacer un poema nuevo. Gracias. No, a ustedes, a todos, a ti especialmente también por tu gran trabajo que hiciste como traductora y que nos has informado sobre cómo es el mundo árabe, y que cuando se editó mi libro en Siria, las condiciones eran muy distintas que ahora. La misma Siria, el mismo Irak, Sí, es decir, efectivamente. La primavera árabe, Claro. el Líbano, es decir, es tremendo, ¿no? Lo mismo pasa en nuestros países, aunque, Sí. aunque lo hacen con más, son más florentinos, los hacen con más diplomacia. Eso. Sí.
sí, sí, nos dominan, pero nos dominan desde otros puntos de vista. Y eso también está en mi poesía, por ahí también. Hay un pequeño poema final que habla del bloqueo. Ese es el mecanismo que se utiliza, ese es el mecanismo que se usa. Sí. Hay un poema muy bonito también en su libro, me parece que en Llover sobre mojado, cuando dice, cuando ellos hablan de Occidente, en verdad se refieren solo a Oriente. Cuando dicen el nuevo mundo, ellos están hablando de nosotros, aunque sabemos que de nuevo acá ya no queda nada. Que sea nuevo y nuevamente así de cuando había, aclaro. Efectivamente, es que es así, y es algo cíclico que pasa. Por lo tanto, la vuelta también a la poesía social no es banal, todo lo contrario, es más que necesaria en nuestros tiempos. Claro, es que el secreto no es algo mío, el secreto está en estar en consonancia con esa gente, con ese pueblo antiguo de América o con ese pueblo actual del mundo árabe. Entrar en consonancia. Yo participé en una organización peruana de Madrid, pero yo no asistía siempre, sino cuando podía. Y una de las asistentes, de las personas que iban, una joven, me dijo que el que llevaba eso, que había sido guerrillero, les leyó poemas míos sobre la guerrilla, sobre un guerrillero. Y les dijo, si Johnny jamás ha sido guerrillero y sin embargo está hablando lo mismo que siento yo. Entonces, ¿cuál es el tema? El tema es que el poeta, simplemente por esa formación que tiene de haber leído tanta poesía, se sensibiliza. Y esa sensibilidad es lo que hace sentirse piedra, sentirse árbol, sentirse guerrillero, sentirse campesino, sentirse pueblo oprimido, pueblo expulsado de su patria, judío, palestino, árabe, porque todos los pueblos han sufrido, o muchos de los pueblos han sufrido eso, ¿no? Curiosamente, a veces los mismos emigrantes luego cierran puertas a los emigrantes, ¿no? O los tratan mal, porque Estados Unidos, salvo Toro Sentado, todos son emigrantes. Y sin embargo, el señor Donald Trump, que era alemán, él decía sueco por aquello de que Alemania pues sonaba muy mal, ¿no? Pero él precedía de suecos, me parece. Esto bloqueó totalmente a los latinos, a sus votantes, porque ellos fueron los que le votaron. Entonces, esa sensibilidad es muy importante. Es lo que te permite entrar en consonancia con los temas que trata, ¿no? La poesía, el arte poética, depende del tema, de la visión del mundo que uno tenga, y la visión del mundo responde a la ideología que uno tiene. La gente quiere desideologizar la literatura, decir, no, yo no creo en ideologías, en políticas, no sé qué, y ser dialéctico, porque la ideología cambia. Yo no pienso lo mismo que hace 20 años, ni de la izquierda, ni de la derecha, ni del centro, evidentemente. Pero creo que me estoy extendiendo demasiado. No, Antonio, sino que los participantes, no sé si quieren darse unas últimas palabras cada quien, ¿no? Los invito a hacerlo, ¿no? No sé si están todavía. Bueno, yo quería decir que ha sido una tarde preciosa, que me ha encantado escuchar a cada uno de los que han intervenido, de mis compañeros, a todos, y en especial esas palabras últimas de Bajira, hablando de cómo la poesía de Antonio Cilloni cala en esas otras culturas, ¿no? Que tú estás aquí representando, como una poesía con valores universales, ¿verdad? Y ha sido precioso escucharte en ese sentido. Y bueno, pues que, en fin, que felicidades, Antonio Cilloni, por esta publicación de 2 nuevos poemarios,
lo celebramos y que me uno a esas palabras de Bahira de invitación a los lectores a sumergirse en ambos libros, porque como bien se ha dicho, esa poesía que no solo es social, sino también, ya lo hemos dicho, aborda muchas otras dimensiones, es hoy en día más necesaria que nunca. Me uno a esas palabras. Muchas gracias. Yo también quería añadirme a las palabras de Eva, agradecer a Antonio, agradecer a Bahira y subrayar otra vez más cómo la poesía de Antonio no es necesaria en este periodo. También para nosotros en Italia, que estamos viviendo en un periodo un poco raro. Hay un poema de Antonio que habla de contrato social, de lobos que se vuelven pastores de rebaños. Y por eso lo que decía Bahira, segundo de cómo se mire, entra mucho la poesía de Antonio. Cada cual encuentra su rincón. Y es un caudal inabarcable casi, porque es un corpus único la poesía de Antonio, que empieza desde los primeros poemarios y sigue hacia adelante. Invitamos todos a leer a Antonio y invitamos a Antonio a publicar los próximos poemarios, porque estamos curiosos. Quiero leer más. Y os agradezco todo. Y con eso termino. Gracias una vez más. Yo solamente quería dar las gracias a todos, a Eva, por supuesto, a Jonathan, a Roja, porque de verdad me han enriquecido muchísimo a través de sus lecturas, que he aprendido todavía más, aunque yo me considero muy interesada desde hace muchos años en la poesía del maestro Ciones, pero me habéis llamado la atención a otras facetas que voy a buscar e indagar, así que os lo agradezco muchísimo. Y por supuesto, enhorabuena al maestro Ciones y a la editorial que nos han brindado esa oportunidad para estar y para también poder compartir esa felicidad de la poesía, porque se decía que en las 1001 noches todo sucede, y yo diría en la poesía de Antonio Ciones todo sucede. Hay todo un mundo, un cosmos, así que ojalá siga el maestro enriqueciéndonos con su poesía y que nosotros podamos seguir festejando, celebrando esa poesía. Yo personalmente, mi máxima ilusión ahora es hacer otro libro suyo. Muchas gracias a todos. Gracias a Perdón. todos. Sí. No, perdón, nada. Sí, quería yo también agradecerles a todos y a todas. Ya sé que es incorrecto, pero me uno a la modernidad, aunque yo soy muy amigo de lo arcaico, de lo clásico, pero no por otra cosa que porque acabará chirriándome Cervantes, Quevedo, Góngora. Es una barbaridad que veleidoosamente se admita todo, desde los ámbitos académicos. No tanto me refiero académico a las universidades, sino a la academia. Cuesta tantísimo decir coloquial o vulgar, no, ya clásico, ya se acepta. Ya puedo decir toballa, etcétera. Y sin embargo no corrigen lo más elemental, porque eso lo hacen por el feminismo, machismo, pero lo más elemental, si un diccionario está ordenado alfabéticamente, será decir buena, bueno, no bueno, buena, digo yo. Entonces por ahí podrían empezar, pero no, se trata de cambiar la lengua y eso pues no me gusta tanto. Pero siempre se aprende, porque yo he aprendido también de todas las intervenciones de ustedes, porque uno escribe, pero muchas veces las cosas salen automáticamente, aquello que decían de que el primer verso viene dado por los dioses, ¿no? Y el segundo, y el tercero, y el cuarto seguramente, y todos. Pero luego vienen los críticos rigurosos como ustedes, y
nos hacen ver, pues, facetas, caras, que posiblemente habían estado ahí y nosotros no habíamos percibido. Era simplemente el ritmo, era simplemente la intuición los que nos había llevado a decir eso. Muchas veces no como esta corrección de posiblemente, probablemente. Les quedo muy agradecidos a la editorial por haberme publicado, porque si no, no existiría esta oportunidad de criticarlo, ¿no? Y a los críticos, a todos ustedes. Lo mismo que los que nos estén viendo o vayan a ver la grabación de este programa y sobre todo a los lectores. Muchísimas gracias a todos, de verdad, de corazón. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Realmente ha sido un honor tenerlos aquí a todos presentes. En especial a Antonio, que le tenemos un especial cariño desde hace muchos años. Y solo recordarles que los libros van a estar disponibles en lo que son la librería El Virrey, librería Lancôme y la librería Inestable para que puedan adquirirlos otra vez del Facebook de Hipocampo Editores. Muchas gracias con todo. Muy buenas tardes.